estamos de regreso en el programa de esta noche. Extraño, muy extraño, los casos paranormales que nunca olvidaremos. En los puestos 7, 6, 5 y 4, criaturas extraordinarias, fantasmas, alienígenas ancestrales y viajeros en el tiempo. Nada menos. Veamos. Puesto 7. Criaturas extraordinarias. A lo largo de la historia y en diversas culturas, las criaturas extraordinarias o míticas han cobrado vida en los cuentos, las leyendas y las creencias populares. Estas criaturas fantásticas, a menudo dotadas de habilidades sobrenaturales y características singulares, han capturado la imaginación y el asombro de las personas en todo el mundo. Estas figuras se destacan por sus características sobrenaturales, como habilidades extraordinarias, aspectos físicos únicos o simbolismo especial. A menudo están relacionadas con los mitos, las leyendas y las historias transmitidas de generación en generación. Pueden estar inspiradas en animales reales, combinaciones de diferentes especies, elementos de la naturaleza o incluso en figuras humanas transformadas. Se dice que también pueden tener vínculos con la cosmología, la religión y las creencias espirituales de una cultura en particular. Todos los chinos los consideramos como hijos de dragón. El dragón tiene muchísimos años de historia, pues está representado en muchos sitios, en monumentos, pintura, en arte. Los matrimonios se preparan para tener el hijo en el año del dragón. Como es un buen símbolo, la gente quiere nacer ese año para llevar ese signo. Según el zodiaco chino, hay 12 animales, el dragón es uno de ellos. Por lo tanto, nacido en el año del dragón es un año de suerte. El mismo emperador se considera dragón y la emperatriz es simbolizada con fénix. Sí, como es un animal mitológico, se tiene que inventar ese animal, no es una reproducción real de algunos animales, por lo tanto, el dragón es combinación de varios animales, tiene el cuerpo de serpiente, vemos que tiene un cuerpo largo de serpiente, tiene escamas y tiene cuerno, es cuerno de venado y tiene garras, que según dicen, son garras del león. En China el dragón es un animal muy bueno, pero aquí el dragón puede ser un símbolo de un animal malo, pues hay que conquistarlo, hay que matarlo. Por lo tanto, las percepciones son distintas. Algunas criaturas míticas ampliamente conocidas incluyen dragones, unicornios, sirenas, grifos, centauros y fenómenos modernos como Pie Grande, el chupacabras, el monstruo del lago Ness, el Yeti, entre otros. Cada una de estas criaturas tiene sus propias características y leyendas asociadas, lo que las convierte en elementos importantes del folclore y la mitología mundial. Sin embargo, en los últimos años, ha habido relatos y afirmaciones de que estas criaturas han sido vistas o incluso reclutadas en diversas áreas, desde el ejército hasta la investigación científica. Un reciente caso muy polémico es el de Andrew Dawson. Era la primera semana de abril del 2022 cuando Andrew había ido a visitar Whistles Peak, en castellano el Pico de los Silbidos, una cumbre montañosa de 2.470 metros, ubicada en el Parque Nacional Jasper, en Alberta, Canadá. Andrew decidió documentar su viaje y es ahí cuando el 9 de abril, desde su camioneta, captó con la cámara de su celular algo que parecía ser un gigante. Véalo usted mismo. Dawson subió este video a su plataforma de TikTok y llamó la atención de sus seguidores. El video se volvió viral rápidamente y hoy cuenta con más de 17 millones de reproducciones. Al día siguiente, el joven aventurero volvió a la montaña para poder buscar una mejor imagen de lo que había visto, pero no lo consiguió. Al regresar de su búsqueda fallida, fue intervenido por agentes de la CIA que le dijeron que se aleje del lugar. Pero Andrew estaba muy motivado por seguir generando contenido
y el 14 de abril volvió una vez más a la montaña. A mitad de camino se encontró con un vehículo que le prohibía el paso. A partir de ese momento pasaron cosas extrañas. Luego de varias semanas, Andrew volvió a aparecer en un video diciendo que todo lo que había sucedido era falso y que solo lo hizo por entretenimiento. Al poco tiempo su cuenta quedó inactiva hasta el día de hoy y se desconoce su paradero. ¿Una conspiración o una serie de casualidades? El tiempo lo dirá. Puesto 6. Fantasmas. ¿Qué es exactamente un fantasma? Es un ente espiritual del cuarto o quinto tipo por su origen humano y se diferencia de otras creencias como demonios, duendes o hadas, que son llamados dioses en el exilio. Para muchas culturas en el mundo entero, los fantasmas son espíritus, almas de seres muertos o seres espirituales que se muestran ante los vivos para que éstos los puedan ver, escuchar o sentir moviendo cosas, abriendo y cerrando puertas e incluso apagando y prendiendo luces. Generalmente se presentan, o siempre están, en lugares que frecuentaban cuando estaban vivos o alrededor de personas que estuvieron cercanas a ellas. La mitología que los rodea existe desde tiempos inmemoriales, ya sea como espectros, aparecidos, sombras o las llamadas almas en pena. Los fantasmas están presentes en la literatura, el cine y sobre todo en leyendas o mitos que permanecen vigentes de boca en boca a través de la historia. Pues los fantasmas, según la parapsicología, son aquellas personas fallecidas que por muchísimas razones vuelven a nosotros. Tienen un comportamiento inteligente, conocen siempre al testigo y el testigo les conoce a ellos. Yo te diría que es que no todos los fantasmas son lo mismo. Es decir, el fantasma propiamente dicho, ya te he dicho la definición, es alguien fallecido que vuelve. Sin embargo, hay fantasmas de vivos, hay espectros que son remanentes que permanecen en un lugar donde ha habido unas vivencias o unos acontecimientos muy fuertes, tanto de amor como de odio, como de tragedia en general, y que parece como si quedaran en suspensión. Entonces, la persona que entra y que tenga una cierta capacidad de decodificar esa información latente que hay ahí, pues lo que hace es ver. Pero lo que ve son personajes que son reiterativos, como trozos de películas antiguas, que no hacen caso del espectador y que se supone que repiten lo que ellos hicieron en épocas antiguas o más o menos en el tiempo, en ese mismo lugar. Como ves, son dos comportamientos diferentes. ¿Y por qué ocurre eso especialmente con los fantasmas? Los científicos piensan que es porque el ser humano cree o necesita creer en la vida eterna, como ocurre en la religión, que niega la muerte porque le tiene miedo y resulta ser después de todo un mecanismo de defensa. Con el paso de los años y la llegada de la modernidad, el ser humano cree principalmente en fantasmas porque se parecen más a los humanos y su existencia es más fácil de creer en relación con otros seres. Hay casos en los que la presencia de fantasmas atenúa o calma la inquietud de la muerte, pero en la antigüedad los fantasmas eran seres que atormentaban la vida de los seres vivos. Por eso hasta se les hacía ofrendas o sacrificios y se les dedicaba días enteros para recordar a nuestros muertos, y en la mitología se quemaba a los muertos. Se ponía monedas en sus bocas, se les cerraba los ojos y hasta se les cortaban las manos a los suicidas para que descansaran en paz. El historiador romano Plinio el Joven hablaba de una casa encantada en Atenas en la que aparecía un espectro que arrastraba cadenas. Otros escritores como el romano Plauto o el alemán Goethe también hablaban de fantasmas en sus textos. En 2014, en la Escuela Politécnica de Lausanne, en Suiza, los investigadores consiguieron evidencia científica que sustentaría una explicación biológica sobre la sensación de una presencia sobrenatural. Lo hicieron en un laboratorio con un robot. Es decir, que después de todo, sí existirían presencias sobrenaturales semejantes a los fantasmas.
Puesto 5. Alienígenas ancestrales. En los últimos años, el fenómeno paranormal de la existencia de alienígenas ancestrales ha captado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Los defensores de esta teoría afirman que civilizaciones antiguas fueron visitadas por seres extraterrestres avanzados, quienes habrían influido en el desarrollo humano y dejado evidencias de su presencia en forma de arte, arquitectura y textos antiguos. Los egipcios, los incas, los mayas y los antiguos habitantes de la Mesopotamia habrían sido visitados y asistidos por seres de otros planetas con conocimientos y tecnologías avanzadas. Se argumenta que los avances arquitectónicos y científicos de estas civilizaciones son demasiado sofisticados para haber sido desarrollados por cuenta propia y que solo podría haber sido influenciados por seres extraterrestres. Cuando se trata de encontrar pruebas de que extraterrestres visitaron la Tierra, la evidencia no siempre es tan obvia, pero a veces puede ser muy cristalina si sabemos lo que buscamos. Para mí, la siguiente reliquia es una representación irrefutable de un astronauta en la cabina de un cohete. Veamos un caso para tener una idea más concreta de estas historias. El sarcófago de Pacal el Grande, gobernante de la ciudad maya de Palenque, ha sido objeto de debate y especulación debido a la controvertida interpretación propuesta por el autor suizo Erich von Däniken. La comunidad científica siempre ha tenido miedo de creer en esto. Debemos cambiar nuestra manera de pensar. Somos los descendientes, damas y caballeros. Somos los hijos de los extraterrestres y no es una coincidencia. Según von Däniken, la figura representada en la tapa del sarcófago muestra a Pacal ascendiendo a las estrellas en una nave espacial, lo que ha llevado a teorías sobre la presencia de antiguos astronautas en la cultura maya. Parece estar yendo hacia el espacio. Es el hombre cohete original. Está allí, manipulando su nave espacial y yendo al espacio. Hemos sostenido por muy largo tiempo que la imagen aquí es la del rey Pacal sentado en algún tipo de nave espacial. Pues está en un ángulo como los astronautas modernos al despegar. Está manipulando algunos controles aquí. Tiene algún tipo de aparato respiratorio o algún tipo de telescopio frente a su rostro. Sus pies están en alguna clase de pedal. La tapa del sarcófago de Pacal el Grande es una impresionante pieza de arte que representa al gobernante maya en una posición yacente, con las manos en los controles y una especie de tubo conectado a su boca. Von Däniken sostiene que esta representación sugiere que Pacal está piloteando una nave espacial y que las estructuras y símbolos a su alrededor tienen un significado cósmico. Sin embargo, los expertos en arqueología y epigrafía maya han refutado esta interpretación. Argumentan que la iconografía y los símbolos presentes en la tapa del sarcófago tienen una base cultural y religiosa bien establecida dentro de la tradición maya. Los elementos representados como el árbol cósmico y los símbolos asociados con la vida y la muerte están conectados con la cosmología maya y sus creencias sobre el inframundo y la resurrección. Aunque la interpretación propuesta por Erich von Däniken sobre la tapa del sarcófago de Pacal el Grande ha captado la atención de muchos entusiastas de los antiguos astronautas, la evidencia arqueológica y epigráfica respalda la interpretación convencional basada en la cosmología y las creencias religiosas de los mayas. La figura representada en el sarcófago de Pacal sería una representación simbólica del gobernante en su viaje al inframundo y su conexión con el cosmos maya, en lugar de un astronauta antiguo ascendiendo a las estrellas
en una nave espacial. Puesto 4. Viajeros en el tiempo. ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Podemos de alguna manera que aún no se conoce transportarnos del siglo XXI al siglo XIX, por ejemplo, para vivir la época de la independencia del Perú? ¿Podríamos viajar al siglo XXII, es decir, al futuro de aquí a 100 años, y conocer a nuestros tataranietos y en qué tipo de civilización viven? Viajar hacia el futuro resultaría más difícil que trasladarse al pasado. La invención de una máquina del tiempo sería el hecho más importante de la historia del hombre. Los científicos están ahora indagando las probabilidades de convertir lo imposible en una realidad. Las implicaciones de los viajes a través del tiempo son realmente asombrosas. Si pudiésemos enviar información desde el futuro, podríamos acertar la primitiva todas las semanas. Podríamos manipular la bolsa, pero lo realmente asombroso es que podríamos enviar conceptos científicos desde el futuro, algo que casi resulta difícil asimilar. Creo que este siglo será considerado el siglo de los viajes a través del tiempo, igual que el siglo XX se considera el siglo de los viajes espaciales. Algunas fotos corroboran esta teoría. Este personaje ubicado a la derecha y al centro de la fotografía muestra que su vestimenta y sus lentes de sol no guardan la misma relación que todos los asistentes a la reapertura de un puente en 1941 en Columbia Británica, Canadá. Todos visten saco y corbata. Él no. En la Copa Mundial Chile 1962, la selección de Brasil se convirtió en bicampeón mundial. En esta foto, a la altura del short del jugador que está levantando la copa, se ve una especie de teléfono celular plegable. Es posible que existiera un teléfono celular casi 30 años antes de que se hiciera popular en todo el mundo. Otro celular en tiempo pasado. En esta foto tomada en Reykjavik, la capital de Islandia, en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, vemos al centro de la fotografía a un hombre con abrigo blanco, también hablando con un celular que tiene en la mano derecha. Resulta que la luz es mucho más eficaz para retorcer el espacio y el tiempo. Y mi idea consiste en utilizar un rayo de luz en circulación para retorcer el espacio y cerrar al tiempo dentro de un bucle. El reto técnico clave consiste en tratar de conseguir potencia láser suficiente para causar ese retorcimiento del espacio y del tiempo. Ese va a ser el reto clave y estamos observando diversas posibilidades para superar ese reto. La moderna tecnología láser está extremadamente avanzada. Existen láseres que pueden crear condiciones de calor iguales a las del núcleo solar. Se podría disparar simultáneamente una formación de tales aparatos produciendo no solo un pequeño anillo, sino un cilindro de luz con potencia suficiente para retorcer el espacio. Si quiere ver algunas películas vinculadas al tema, podemos mencionar 12 monos con Bruce Willis y Brad Pitt, Medianoche en París de Woody Allen con Owen Wilson y Rachel McAdams, Terminator con Arnold Schwarzenegger, Cuestión de tiempo con Rachel McAdams y Margot Robbie, o incluso la antigua El planeta de los simios con Charlton Heston. Según el británico Stephen Hawking, la ausencia de turistas del futuro hace suponer que es imposible viajar en el tiempo. Esta teoría está basada en la llamada paradoja de Fermi, que dice que si no hay visitantes extraterrestres, es porque los extraterrestres no existen. Sin embargo, según la teoría de la relatividad, formulada por el alemán Albert Einstein a comienzos del siglo pasado, aunque no existe una evidencia experimental de un viaje a través del tiempo, ya sea al pasado o al futuro, sí existirían teorías para considerar posible viajar a través del tiempo. ¿Usted se imagina que una mañana despierte en el siglo XIX, en medio de otras circunstancias de vida y en una ciudad totalmente subdesarrollada?
Debe ser una experiencia realmente paranormal. Vamos a una pausa y volvemos con casos de exorcismo, los ovnis y además lugares aterradores. Volvemos.